noches, amigos de Candombe al Mundo, pero qué frío, qué frío. Bueno, hoy tenemos un programón con dos invitados de lujo, así que ya de inmediato, Huguito, vamos con la placa, porfa. Bueno, acá para comunicarse nos pueden llamar Perdón, que tengo un temita acá. Al 098-919292 y tenemos al señor Marcelo Fernández y al señor Huguito. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Todo bien? Contento. Ahí la placa decía claramente nuestros conductores designados. Yo hoy prometí no beber, por lo tanto, soy uno de los conductores designados en la noche de hoy. No sé, Martín, que suele beber mucho. No sé si hoy es abstinencia. Sí, por favor. Yo igual tomo Coca-Cola. Es así. ¿No? ¿Está ahí? Bueno, muy bien. Bueno, vamos con las placas, Chelito. Con las placas radiográficas. Muy bien, mándela, amigo. Bueno, acá el primer invitado, el señor Gustavo Goldman. Presentados por Facebook. Mirá que está en serio. Qué pinta, ¿eh? Qué pinta, ¿eh? Es vieja esa foto. Investigador, musicólogo. Gracias, Gustavito. Bueno, y el otro invitado que tenemos hoy es el señor Tomás Olivera Chirimini, presentado por los amigos de ML Telas. ¡Qué pinta, Tomás! Lo recibo con un aplauso a los dos. No hay un problema. La verdad que es un ¿Dónde estabas en esa foto? Creo que estaba recibiendo el premio San Felipe y Santiago, la Junta Departamental. Ah, ahí va. Sí, tenías pinta. Yo para mí te hacían en otro lado, en la ONU o en algún lado. No, estaba en la Junta Departamental. Ya me olvidé, hace 2 años. Me otorgaron el premio San Felipe y Santiago. Ahí va. Por toda la labor hecha a lo largo Sí. de tantos años. Estaba ahí. No, pero la pinta es lo de menos. Pero bien. La pinta es lo de menos. La pinta es lo de menos. Pero bueno, vamos, porque si no se nos va el tiempo, vamos con este video, porque hoy vamos a hablar de este tema, los toques madres. Mándamelo, por favor. Porque para mí no existe eso. Los toques madre. No hay un toque madre. Seguro, si no antes, ¿cómo? No hay toque madre. Lo que yo planteaba que había, porque para que se declarara, fue una cuestión como una triquiñuela que me mandé. Me van a matar. No. Me van a matar. Para que fuera incluido. El que inició esto fue Gonzalo Carámbula. Sí. Que era el director de Cultura de Intendencia. Y el gobierno era el de Jorge Valle. Claro. Y él me pidió, me hicieron hacer un informe sobre. Que se llamaba así el informe, porque después no aparece mi autoría en esto, pero sí el título que ya estaba publicado antes. Le puse el mismo título de un trabajo mío anterior, así que se llama El Candombe y su espacio sociocultural, bla, 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 bla. Exigían que para que se incorporara algo tenía que haber algo en riesgo de extinción. Y el candombe que va a estar en riesgo de extinción, si tocaban los tambores, levantabas una pieza y salía y dije, ¿qué miércoles hago? Y se me ocurrió que había toques de referencia en las comparsas, que eran el de Cuarén, en ese momento, ¿no? Sí. El de Cuarén, el de Ancina y el de Cordón, que el de Cordón también deriva del de Ancina, así que. Y que había como un desfasaje entre que todas las comparsas tocaban el ritmo de Ancina. Y de Cuarén tocaba la Roma, Curumbé. Y quizá la de Malvin, ¿cómo es? La gozadera. La gozadera, pero no sé si en ese momento. No sé. Yo en ese momento encontré que estaba la Curumbé, que era una derivación de la Roma, y capaz que sí, puede ser que la gozadera, del amigo Ri. papá de Federico. Gran cantante de tango. Gran cantante de tango. Y Fede, un gran bajista. No? Y buena gente los dos. La verdad. Un abrazo grande para él. Y a mí se me ocurrió eso, fundamental que había un desequilibrio y que estaba en riesgo de extinción la existencia de la diferencia. Cuando se terminó ese proceso, salió el tema de los toques madre, ¿viste? Y yo le decía, si la madre es esa, ¿el padre qué? ¿El padre cuál es? No tiene padre. Igual que, bueno, también se dice que el tango es el hijo de la, no sé. Sí, ¿no? sí. Y también es un disparate. Bueno, ya vimos ahí el video, así que le vamos a hacer. Corte grueso ahí. Y aprovechando que está Tomás, ¿qué tema, no? Sí, yo siempre digo, mi profesión es la musicología, ¿no? Y me interesa mucho la investigación. Y para investigar, uno parte de datos. Podemos hablar de lo que sabemos y no de lo que no sabemos. No sabemos que se tocaba en 1900, o en 1890, o en 1880. No conocemos.
hubo distintas maneras. Yo tuve la suerte de entrevistar a Juan Ángel Silva, un par de veces a Juan Ángel. Y la tengo la grabación, está filmado en video también. Está en una película que hizo Darío Arce, Asenjo, hace muchos años, lo entrevistamos en la década, antes sería 90 y poco. Después salió y yo le pregunté, Juan Ángel, vos, primero que Juan Ángel vivía al lado de mi casa, a la vuelta de mi casa, Wellington vivía pegadito a mi casa, y le pregunté, ¿el estilo Cuarem, de dónde sale? Y Juan Ángel me dijo, clarito, el estilo Cuarem es una mezcla del estilo de Ancina con el estilo de los pobres negros cubanos. Claro, que eran la comparsa blancos que vivían, eran en la calle Paraguay, claro, mi abuelo salía ahí. Mi abuelo era italiano, pero estaban los pobres cubanos, pobres negros cubanos. Y le dije, bueno, y los colores y me dijo lo mismo. Los colores lo mismo, me dijo. Nosotros llegamos y tratamos de hacer eso. Como todas las cosas van cambiando, como en el barrio de Tomás, la generación de Gustavo Oviedo, de, ¿cómo se llama? De Mariano Barroso, transformaron también la manera de tocar. Claro. Ir hacia atrás, se puede ir hacia atrás hasta donde hay registro. Después, por ejemplo, el barrio de Los Pocitos, ¿no? Que hoy es un barrio Cajetilla. Bueno, cada vez menos. En 1860, la prensa hablaba de Los Pocitos como una comarca afro, del barrio africano de Los Pocitos. Cuando la ciudad se expande y se prohíben tocar adentro de la ciudad, porque los vecinos se quejaban todo el tiempo, ese corrimiento de la cultura afro se dio como paralela a la costa, el barrio sur, Alsina, pero también se fue hacia otros lados. Y yo no creo que la gente... Los lugares, uno donde toca música, en los lugares donde se asocia, donde se junta con la gente. En este caso, había distintos clubes de afrodescendientes. Se tocaba música en la Sala de la Nación, como ya habíamos hablado, pero también se tocaba música en lo que eran los clubes. Yo en mi trabajo les llamo los clubes de negros modernos. Sí. En el libro de negros modernos, que son los que quieren incorporarse al mundo del trabajo, el estudio, se quieren incorporar a la cultura dominante, al mundo dominante, al capitalismo expandido y triunfante en la segunda mitad del siglo XIX. Ese proceso empezó en 1870, con la comparsa Pobres Negros Orientales, ¿no? O sea... La comparsa de los militares. De los militares, eran militares. Eran militares que el director musical era José Lisandro Pérez, que es el abuelo, o el bisabuelo de la esposa de Perico Ularte. Uh-huh. Sí. Y es el bisabuelo o el abuelo de la prima hermana de Fernando Núñez, Ruth Ocampo. Ah, mira vos. José Lisandro Pérez es el bisabuelo. Yo hablé con las dos y coinciden en quiénes son sus bisabuelos. En sus ancestros. Graciela y Ruth. Ahí está. Ahora, Tomás. Sí. Mirá qué lindo, cómo arrancó Gustavo, cómo arrancó el video. Muy bien. Con el tema de los toques madre. ¿Vos coincidís con esas apreciaciones? Totalmente con lo que acaba de decir Gustavo, totalmente. Yo he leído mucho los trabajos de él y estoy totalmente de acuerdo. No hay nada que agregar. Y la verdad que, en primer lugar, quiero decir que es un honor estar en esta mesa, estar en este programa, y bueno, lo que yo pueda aportar con mucho gusto. ¿Qué podemos decir entonces de los toques madre? ¿Cuándo surgen? Después vamos a hablar, a ver, capaz que la forma de tocar el candombe como se toca hoy. ¿A partir de cuándo podemos decir se empezó a tocar de esta manera o algo parecido a lo de ahora? Pero después, los toques madre, empezar a diferenciarse por los barrios y tener esa identidad también. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo se origina? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es una ficción? ¿Es solamente una ficción? No. Porque hay una cosa que es real. Cuarén toca de una manera y Alsina toca de otra. Totalmente. No es una ficción. Ahí está. Hay diferencias, como es distinto el estilo de tocar cualquier música. Uh-huh. Pero todo es candombe. Es candombe. No se puede. Yo dejaría de hablar de los toques madre, lo dejaría de lado y vamos a hablar del candombe.
Los toques madres. El libreto surgió, Tomás, perdón que te corté. A fines del 95, ¿no? Por el grupo asesor de 1990, por ahí. Y fue con la comparsa cerca de acá, ¿cómo se llama? La comparsa que estaba, la que empezó Mi Morena. Mi Morena. Fue la que empezó con eso y fue un éxito. Y No, pero esos son los cortes. Los cortes. Los cortes. No, estamos hablando de los toques madres. Los Los toques toques madres, bueno, claro, me confundí. Los toques madres, ¿cuándo empezó? Acá vinieron a filmar, un grupo, unos franceses, vinieron a filmar algo sobre el candombe y ahí surgió. Porque esos fueron los que largaron así al mundo los toques madres del candombe. Y para diferenciar Cuarén, Ancina y Gabot. Pero sí. El candombe es piano, chico, repique y algunos que usan el bombo y nada más. Que sea más rápido, que haya un corte, que sea más lento, que se acentúe uno, se acentúe el otro. El candombe es un diálogo entre 4 voces, o 3 si querés sacar el bombo. Es un diálogo permanente. Los tambores están hablando, sea con el toque que sea. Yo no hablaría más de toques madres, vamos a hablar del candombe. Gustavo. Lo del el disco ese lo sacó el sello Buda Music, es el disco de tambores de candombe, ¿no? Sí, sí. Yo escribí en ese disco, pero ahí no sé, cuando se hizo ese disco... Buda Music eran los que hacían los discos de Buda Bar y todo eso. La World Music. La World Music, claro. El disco Sí, de la sí, UNESCO, sí. los discos de la UNESCO que Ahí graban va. música en Afganistán, en cualquier país del mundo. A mí pero no fue por mí, pues soy amigo, por amistad todo en este mundo. ¿Te acordás Pablo Cueco, el percusionista francés, que estuvo en Mundo Afro? Sí. Pablo, que toca el zarb, un instrumento iraní. Es un percusionista virtuosísimo, exquisito. Ha tocado hasta con Winston Marsalis, para que tengas una idea, es una bestia. Vive en París y está casado con una uruguaya, Mirta Pozzi. La tía de Mirta Pozzi vivía en el segundo piso, yo vivía en el cuarto piso, para que en el barrio, en Caraguay, la Rambla. Es impresionante el dominio del árbol genealógico de las personas que tenés, porque recién hablaste de Lisandro Pérez y su descendencia y No, todo. para que veas que no es casualidad. No, Entonces claro. me invitan a hacer ese disco y me piden, Buda Music le quería hacer un disco, Music du Monde se llamaba la serie. Music du Monde, sí. Entonces me pide a mí, Mirta me dice, ¿qué se puede grabar de acá? Y yo le dije, Berta Pereira Las Comadres, Uy, claro. porque para editar. Y llamo a Berta, le dijo de grabar el disco y estaban todas las comadres de vacaciones, porque era en verano, no pude. Le digo, ¿qué hacemos? Le digo, vos hagan un disco de candombe. Entonces llamé por teléfono a los Pintos, al Bochita y a Alfonso Pintos, a los de Cuarén, que eran los que más conocía yo, y a los de Ancina. Y se hicieron grupos de tambores y se grabaron, pero nunca mencionando la palabra toque madre, sino estilo Cuarén, estilo Ancina, estilo Cordón. Lo de los toques madres, cuando se declaró el Candombe Patrimonio fue una cuestión Material. de autorreconocimiento de ellos mismos, de los Pintos, del Chiquito Arrascaeta. Lo hicieron con buena voluntad. Se sintieron como identificados con esa declaratoria, de esa inclusión del candombe en la lista patrimonial. Tomás estuvimos todos trabajando. En el grupo asesor de candombe, ¿no? Tomás estaba. Sí. Tú dijiste bien claro que los toques madres no se conocen. Eso va al siglo XIX y no hay registros. El único que pudo grabar algo, pero reconstruir fue Lauro Ayestarán. Pero no se sabe. Los primeros negros la etapa más fermental del candombe es la segunda etapa a partir de 1800. Es decir, 1800 a 1900 es la etapa cuando el candombe está en su auge, y después de la mitad del siglo se empieza a decaer los negros jóvenes que nacen en esas décadas tratan de darle la espalda a África, claro, por razones del racismo que había. Y entonces, en los últimos 50 años del siglo XIX, el candombe como ritual, como patrimonio, como ritual, se va extinguiendo, y aparece en 1890 las últimas salas de candombe, y entonces pues aparecen las comparsas a principios de 1900, pero ¿cómo era que se tocaba el candombe entre 1800 y 1900? Ahí está la clave. Ahí, yo, obviamente que he leído porque no estábamos ahí,
que los instrumentos que utilizaban las comparsas, además de instrumentos de percusión, estoy hablando de 1869, los pobres negros orientales, las primeras comparsas que aparecen en 1869, 1870, la Nación Lugola creo que aparecía por ahí también, que había otros instrumentos también. Pero no solamente que eran de percusión, sino se incorporaban instrumentos de la orquestación europea. Realmente. Porque el problema central acá es deslindar la música que se hacía en la Sala de Nación, que la desconocemos totalmente. Bien. Que ahí supuestamente había una diversidad cultural y musical. Eso te iba a apuntar, porque las Salas de Naciones eran de diferentes distintos lugares. distintos lugares. Y ahí se basaban como en un sentimiento de autopercepción también, étnica. Yo pertenezco a tal lado, voy a la sala tal. También se pasaba que quedaban el rey de la nación Banguela. No había rey de la nación Banguela en un momento y el rey de la nación... Y el rey Banguela pasó a ser el rey Congo también. Uh-huh. Porque en la sala no quedaba un africano que pudiera ser el rey. Mirá vos. Porque se estaban muriendo los africanos. Sí. Entonces, eso es una cosa. Que tenían sus músicas. Y después puedo hablar de una cosa del medio musicológico que es lo importante, ¿no? Por otro lado, surge todo un movimiento como juvenil, de gente joven en general, que quiere incorporarse a ese impulso del progreso occidental, bla, bla, bla. Para incorporarse a nivel musical, de eso se incorporaron también tocando las músicas de moda. Las comparsas en las salas de Nación, Tomás lo dijo recién, los jovencitos empezaban a querer tocar y bailar otras cosas. Y los veteranos se quejaban en la prensa y los jóvenes quieren bailar la polka. Ahí está, la mazurca, la varsoviana. Y las comparsas cuando surge el primer club fue Pobres Negros Orientales en 1869, el repertorio de ese carnaval, del 70, fue el primer carnaval, eran polcas, mazurcas, yotis, vals y habaneras o tangos. Eso tocaban las comparsas. Las comparsas. Y los instrumentos musicales. Sí. La suerte que Tomás también lo conoce, el documento, el reglamento de la asociación, de la Sociedad Pobres Negros Orientales, era increíblemente, porque al hacer énfasis en lo africano, dejamos de lado muchas cosas de la creatividad de los tipos que estaban ahí en ese momento, que no eran africanos, eran afrodescendientes uruguayos. Los tipos en el 69, hicieron un conservatorio musical, un conservatorio que enseñaban guitarra, piano, flauta, violín. Y enseñaban instrumentos a la africana, que ellos eran, en ese reglamento, el tambor, los tamboriles, castañuelas, triángulo, y no me acuerdo cuál era los otros instrumentos, Sí. Mazacalla. No olvides de unos años antes, Sí. 1865, la Sociedad de Filarmónica. La Sociedad Filarmónica, grupos que salían hombres, mujeres a la calle, salían solo en carnaval. Pero ellos salían... No tenían es más espontáneo. Le ponían la espalda al candombe. Claro. Eso, nada de candombe. Nada de candombe. Para una cosa que vos deslizaste por ahí, Tomás, y obviamente que parte de lo que plantea Gustavo, que es los jóvenes le daban la espalda a su origen africano en esa época. Por ver cómo se trataba a los africanos. Obviamente, cuando veían el racismo brutal... África no querían saber de nada con África. Y bueno, pero África se impuso desde que trajeron el primer negro africano acá, hasta ahora, hasta nuestra día. Estamos en 2026 y el africano está presente. El espíritu de África está acá. Está el espíritu. Ahí, ahora, la parte del candombe sí. Pero eso... Como todo hecho folclórico, necesariamente eso iba a cambiar. Y cambió. Y quién sabe lo que va a cambiar en el futuro. Pero se distorsionó totalmente. El candombe yo creo que es un ritmo único en el mundo. Cuando dice el candombe al mundo, aún no se han dado cuenta las autoridades, la gente responsable, del tesoro que él tiene en las manos, lo que es el candombe. Y se deja ir con una... está presente, sigue presente el racismo, sigue presente aquella de considerar al negro un ser inferior, un ser que mientras no compita, no molesta. Es un ser muy simpático, agradable, sensacional. Pero cuidado que el negro se llegue a capacitar en algo. Entonces ahí ya se encuentra. Y
es una lástima de ver cómo no se encara el candombe como un hecho social fundamental de la cultura uruguaya, como en determinado momento se hizo con el tango. El tango, la gran vidriera de Buenos Aires y la presencia de Carlos Gardel. Acá, yo con esto le digo todo. Año 2011, Uruguay 21, Feria Internacional en Corea. Sí. A mí me llaman para preguntarme e ir un presupuesto para presentar el candombe en esa feria internacional. Y me dice, queremos 2 tamboriles y 3 bailarinas. No, ya está. Con esa falta de respeto vos le tenés que decir nada, no hay. ¿Qué le contesto? Es una, Ahí está, pero ahí está todo junto. Hay ignorancia, discriminación, falta de respeto. Y bueno, yo tuve la suerte de estar en la Feria Internacional en Sevilla. Ahí fue una lucha porque querían 92. llevar... 92. Quisieron llevar 5 tambores, 5 integrantes del candombe. Iba la Comedia Nacional con 50 integrantes, el Coro de Profundi con 52 integrantes, iba el Carlevaro, y el candombe fue una lucha para llegar a 7 integrantes, porque querían llevar 5. En aquello que a mí el embajador uruguayo en aquel momento me dice, pero ¿cómo nadie se dio cuenta de poder jerarquizar un poco más el candombe? De darle por lo menos 15 integrantes para poder hacer, aunque sea algo, hacer algo, porque si no es ese concepto que se tiene sobre el negro, ¿no? Sí. Que ahora hablamos del candombe y no podemos hablar del candombe negro. Ahora el candombe es blanco. ¿Por qué? Cambió todo. ¿Y por qué cambió? Es decir, estamos dicho que es un hecho folclórico típico y paso de los años va cambiando, va tomando todo lo que le llega de afuera. Y que bueno, llegamos al 2016 y la gran mayoría de las, si juntamos y contamos los números integrantes de las comparsas, son blancos la mayoría. Y los cuerpos de baile, bueno, desapareció el bailarín negro. Ahora son bailarinas que están con coreógrafos, son 30, 40, 50 bailarinas, bailando todas igual. Es decir, el candombe es algo se siente mucho y es muy distinto, está muy bien descrito por Laura Lestarán. ¿Cómo se debe bailar el candombe? Es un baile libre. El cuerpo, lo que le transmite el tambor, el cuerpo lo exprime. Y no puede ser que se le esté... bueno, es el carnaval. Entonces ahí podemos ir a varios puntos para tomar el candombe. Por ejemplo, el desfile oficial de llamada, que es lo más atractivo desde el punto de vista turístico para nosotros, ¿no? Vienen y se llenan. Ahora son 44 grupos y quedan 20 afuera. Y la gente viene, quiere ver, sobre todo el extranjero. ¿Qué pasa? El desfile oficial de llamada nació en 1955. Estuvo en la cuna en el 54, 53. Pero primero las fiestas negras en el Hotel del Prado. Allí AXU fue que creó un proyecto de sacar al negro del carnaval. Porque el negro tenía en los años 40 y 50 una visibilidad que eran 3 tambores que salían con ganas de tocar, pero más que nada necesitaban un peso. Entonces iba uno adelante con una gorra, una botella de vino debajo del brazo, y eso era la imagen del negro de los años 40 y 50. Entonces AXU dijo, no, hay que sacar al negro del carnaval. Hay que hacer algo, jerarquizar un poco lo que es el candombe. Y se presentó un proyecto que fue modificado en la Intendencia Municipal, y así se hizo una prueba en el 54, en el 55 y en el 56 fue el primer desfile oficial de Porque la idea, Tomás, era que esas fiestas negras fueran en la última semana de diciembre. Sí, partían del 24 de diciembre hasta el 6 de enero. Hasta el 6 de enero. Hasta el 6 de enero. Claro. Y era un jurado idóneo que tenía que calificar a los integrantes de cada parte de la comparsa. Por ejemplo, no era la cuerda de tambores total, que podía ser en aquel tiempo 30 integrantes. Después fue 40, 50, 60, se llegó a tener 80 integrantes en la cuerda de tambores. No, lo que presentó AXU era que querían una cuerda de 4 tambores, solamente. Eran 4 que había que... De ver la cuerda de tambores eran 4. Y el jurado tenía que dilucidar eso. Lo mismo pasaba con los personajes tradicionales. Los personajes tradicionales es otra cosa que también ha cambiado. Pero pará, antes de irnos de eso. No sé, esas fiestas negras que se iban a hacer entre el 24 de diciembre y el 6 de enero... No se hizo. No se realizó nunca, no se plasmó nunca. Se cambió el proyecto. Y terminó siendo un desfile de comparsa. Un desfile de comparsa
como ya está ahora, y que, yo qué sé, va tan junto el candombe con el fútbol, tanto es, porque justamente eso surge de las clases sociales bajas. Los grandes futbolistas salen de ahí. Y los grandes tamboreros, las grandes comparsas, son de gente que están en una condición social casi media o casi baja, pobre, ¿no? Y bueno, se ha modificado eso de una manera tan grande, que llegamos a lo que es la actualidad. Perdón. Le voy a pasar la palabra a Gustavo Voy a para dar no irnos de una tema. visión distinta. Dale. Estoy de acuerdo con la que dice Tomás, pero vamos a buscarla por la positiva. El racismo, todos lo conocemos, ¿no? Sí, claro. Y lo que ha causado. Claro. Pero también está la actitud de esa gente joven que veía en esas salas de nación el lugar donde los políticos iban a buscar gente para usar como carne de cañón en las guerras. Y vincularon siempre a las salas de nación y lo africano con la esclavitud y la sumisión con el amo blanco. Los que hicieron las comparsas eran personas como Marcos Padín, Andrés Seco, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo otro. Tengo pila de nombres, ahora se me fueron. Fueron grandes luchadores. Arturaola había también. Bueno, Manuel Arturaola. Sí. Fueron luchadores sociales, pero pesados, reivindicando el lugar de la población negra en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Hasta hubo un movimiento, un club de señoritas, como se decía en esa época, que era como un feminismo. Era un feminismo en 1870 y pico, 80, un feminismo que luchaban por la igualdad de la mujer con el hombre en el siglo XIX. Eran mujeres negras en Montevideo. Pero si nosotros vemos el tema solamente acá, pero esto no pasó solamente acá, es un tema más global. Los africanos, cuando una cultura, nosotros pertenecemos a una cultura y a un sistema musical. Nuestro sistema musical, nuestras alturas de sonido vienen de una tradición que arranca, que toma cosas de los griegos, de la Edad Media, y tenemos un sistema de 12 notas. A nivel rítmico, nuestro sistema musical se basa en lo que es la división del tiempo. Un pulso que lo dividimos en 2, en 3. El sistema musical, el sistema musical como más hegemónico en el África Occidental, a nivel rítmico es al revés, es aditivo. Es una pulsación tiqui, 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 mínima, que se va agrupando de distintas proporciones, 2, 3. Uno es portador, de repente vos no sos portador de la comparsita, cuando tenés 7 años, 6 años, sos portador de un sistema musical. Lo que pasó en América fue el encontronazo de dos sistemas diferentes. Ese racismo espantoso hizo que las poblaciones afro, algunos sectores de la población afro en toda América, se agruparan y se asociaran entre ellos para lograr sus reivindicaciones a través de clubes políticos, clubes culturales, sociedad de ayuda mutua. Acá se llamó María de Socorro, en Buenos Aires La Protectora, en otros países de otra manera. Ese asociacionismo hizo que esta gente, estos tipos, a partir de la música, que para tocar esa música de moda, para incorporarse a la sociedad, la interpretaron desde su memoria musical, que tenía esa idea, ese concepto de la música, esas concepciones de la música. El proceso que se dio en el candombe es el mismo que se dio en el jazz, en el ragtime, en el lloro, en la machilla, en el son cubano, en el danzón. Es el encuentro de sistemas musicales que generan los desplazamientos acentuales que tiene la música nuestra, de una música más cuadrada, basada en la jerarquización de los acentos. Taca, 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 taca. Se pasó a taca, al interpretar una música que en general era la danza habanera. En el reglamento de la Sociedad de Pueblos Orientales se establece claramente que los instrumentos a la africana servían para el acompañamiento de la música. Y la música que más se tocaban
eran esas habaneras o tangos. Yo tengo la suerte de tener una partitura de un tango de comparsa de 1870, que la letra dice: silencio todos, callá por Dios, cese ese ruido murmurador. Es un tango y dice: solo el candombe hoy tiene voz, candombes, masacallas, y suenan no sé cuánto, dice: estas las leyes del amozón, de tucu, y hace una parte como onomatopéyica de tucu, 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 ton, tucu, tucu. Está cantado por el coro, es un acompañamiento para piano. Y cuando yo la secuencié un día, la tengo que traer para poder pasarle, es horrible, hice con la computadora, pero ahí está planteado, está la mezcla esa ahí. Ese metida. encuentro de sistemas musicales que vos planteás, y que el candombe sería consecuencia de ese encuentro musical, hace que entonces nosotros, o la conclusión que se saca a través de eso es que no tiene exclusivamente un origen africano. Es una manera de interpretar una música occidental que también es una mezcla con el africano, porque la habanera es un ida y vuelta entre La Habana y Cádiz. El ritmo de habanera, que es una música que está de moda, que se tocaba en Cuba hacia en la década del 30, en la década del 40, en el siglo XIX. Una cubana llamada María Martínez, si no me equivoco, se casa con un español, se va a vivir a España y canta esos tangos en lugares. Les encantó. Y esos tangos fueron incorporados a la zarzuela. La zarzuela fue como el rock and roll 100 años antes. Claro. Estaba en todos lados. Estaba en todos lados el pom. Titin, tan, tan, quitin, can, ton, kin, can, con, kin, can. La mano izquierda del piano. La mano izquierda del piano hace tum, kin, can, ton, kin, can, con. El son tum, kin, can, tum. Y la mano derecha hace donde tan, tacati, dice pa, pa, pi, la paloma. Carmen de Bizet, pa pa pi pa pa pi pa ta ca ca ti ca ta ca ca ti ca ta ta ca ta ca 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 ta, y después estamos escuchando la nueva sinfonía de tambores, escuchada luz. Después otro patrón rítmico de la habanera y el tango, caracati can catin tan tan, caracatin tan tan, caracati caracati caracati. Entonces, lo que vos decís, y lo he visto en el lloro brasilero, que tiene el mismo origen. Es el mismo. Y lo aplicás, y es el lloro que después deriva en el samba moderno, ¿no? Pero el lloro brasilero no se llamaba lloro. Era tango brasilero. Ahí va, Chiquiña Gonzaga compone, ahora lo van a tocar en un concierto el 17 de junio, va a tocar Gaullo, que se llamaba Corta Yaca, que hoy lo conocemos como una marcha de carnaval. Era un tango brasileiro, compuesto en 1880. Y después eso se fue lo que es el lloro. Y después también deriva en lo que es la machilla. Pasa que en el Brasil también hubo una música importantísima, afroamericana, que fue el lundú. Que Ayestarán lo señala, estaba buscando a Ayestarán. Ayestarán tuvo la desgracia, le quedaron muy incompletos los trabajos sobre lo afro, porque Ayestarán tuvo la desgracia de fallecer En el mejor momento. en el mejor momento, cuando estaba hincándole los dientes así al tema, y murió justo en ese momento. El tipo tenía disponible, yo cuando estudié con Corión Garonian, que estuvo muy cercano a Ayestarán ya sospechaba de la importancia, por ejemplo, que tuvo Luis Moró Gochak. Luis Moró Gochak, un músico de Luisiana, que tocaba lo que hoy sería, es como un antecedente del ragtime. Y Luis Moró Gochak era como si fuera el Richard Clayderman de esa época. Murió en Brasil, le dio clases a una de las primeras compositoras de tango, mujeres, que nació en 1842, se llamó Eloísa Derville. Él vivió en La Habana, Gochak vivió en La Habana, estudió con Gochak había estudiado con Liszt. Sí. Gochak viajó por toda Francis. América. En Río Janeiro, ¿con quién se junta? Con Chiquiña Gonzaga. Es todo el candombe, el tango, la machilla, la habanera, el son cubano. Es un fenómeno totalmente atlántico. Paul Gilroy habla de los atlánticos negros, ¿no? Es la circulación de patrones y de concepciones musicales que circulan en el Atlántico y generaron esta variedad.
Y la variedad, lo más interesante es los desplazamientos acentuales, que toda la música afroamericana, y es lo que dice Tomás, es fundamental, pese al racismo, pese a lo que pasó, la música, o sea, vos te dicen, si vos en 1850 le decían a un tipo, decime algo de música afro, decían el vals, la polka, la maciza, la mazurca, el shotis. Y si le preguntás a un tipo ahora, decime una música que no tenga que ver con lo afro, es al revés. Tenés que pensar... ¿Cuál no? ¿Cuál no? Claro. Porque ese es el triunfo. El triunfo no es el tratar de mantener algo. El triunfo es cómo infiltraron, cómo llenaron de un sistema musical que poseían y transformaron la música en una música nueva. La mejor música del mundo. Y crearon Alma Negra, sin ninguna duda. la música afroamericana, el candombe, es una creación. Es una creación de la población negra de la ciudad de Montevideo. Pero espera, Gustavo, volviendo que lo que reseñaba Marcelito, lo que contaban ustedes, que los instrumentos que se tocaban eran instrumentos traídos de Europa por ese... Yo creo, y vos me lo vas a corregir, sino que creo que los que reintroducen los instrumentos africanos en las comparsas son precisamente las comparsas de blancos. Bueno. Que reivindican y que incluso le daban más preeminencia a los africanos de la Sala de Naciones, que fueron a aprender esos toques con ellos para salir en carnaval. Es re complejo. Yo, Sí, sin mis duda, libros, sin duda. en el ensayo de Baltasar, no estaba enterado de eso, de algunas cosas. En el Lucán Brasia Africana tampoco estaba enterado. Cuando investigué para hacer el Negros Modernos, sí investigué y llegué a algunos datos. Acá hay un personaje central en la historia, aunque le parezca mentira, es Domingo Faustino Sarmiento. Central. Mirá. Sarmiento fue como embajador en Estados Unidos, por Argentina. Ministro plenipotenciario, plenipotenciario se llamaba. Sí. El tipo en Estados Unidos vio a los Christy Minstrels. Claro. Banjo pintado de negro. Quedó enloquecido el tipo, quedó muerto. Vuelve a Buenos Aires y promueve que se forme un grupo de blancos que se pintaban de negro, que se llamó la comparsa Los Negros. Los negros, los bolos. Sí, que la llamaban Los Negros. Y acá se creó después la comparsa Negros Lugolos, que la fundaron argentinos, eran blancos argentinos. Sarmiento ve eso y fomenta esa formación de jóvenes de clase alta. Estaban Mackay, Barreda, era gente cheta, porteña en ese momento. Crean ese grupo de Los Negros que sacan un periódico, el periódico está disponible, se puede leer. Vienen a Montevideo a tocar. Acá, como dice Tomás, había agrupaciones de gente que tocaba música en las calles durante las fiestas y salían como a pedir. Y los recibían las autoridades, a los de la Sala de Naciones, convidaban con comida. Hay una anécdota graciosísima, que va a una fiesta a una Sala de Nación y recién empezaba lo del hielo. Y dicen cuenta que el rey de la nación se llevó unas masitas para que la reina comiera y se metió los cubitos de hielo en el bolsillo. Imagínate, hielo en esa época era, acá en Uruguay, imposible. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Del hielo. No, claro, estamos reivindicando cómo esos blancos que formaron... Esos blancos, los negros, vinieron acá. Después del 65, 66, 67, todos los años venían y la prensa los tomaba. Están las partituras, la partitura del tango negro que se llama el Negro Chicoba, que hay versiones grabadas y tangos parecidos como el tango de los negros de Arturo de Nava, ¿no? Que está grabado, que es muy parecida a esa música. Bueno, eso fue tan exitoso que la comparsa Pobres Negros Orientales, cuando sale, un texto de Los Negros decía: aquí está la comparsa de los negros, la más constante y leal, que a las amitas saludan en el nuevo carnaval. Eso se cantó acá y se publicó en la prensa. Los Pobres Negros Orientales cantaron: aquí están los Pobres Negros Orientales, la comparsa más constante y leal,
que a las amitas saludan el mismo carnaval. Hay toda una representación de grupos, de artistas, lo que sea, blancos, que toman como referencia las prácticas musicales y de los negros, y a su vez eso viene acá, los grupos de las comparsas de negros de acá toman ese ejemplo y reformulan eso también. Y en Buenos Aires, lo que vos me decías, en Buenos Aires hay una diferencia increíble, que estaban las comparsas candomberas y las comparsas musicales. Las comparsas musicales eran las que hacían más música occidental, que a la gente le sonaba, no sé. Y las comparsas candomberas eran las más africanas. Acá fue mucho más afro. Lo que decía Tomás de las sociedades filarmónicas, que acá existe la sociedad filarmónica. Eso mismo. Tomás. Sí, yo creo que esta aplicación que acaba de hacer el amigo Goldman, desde el punto de vista académico es inobjetable, notable. Pero yo pienso que acá el programa, como se denomina, y que creo que lo que apuntan, es a llevar el candombe por el mundo. Yo les puedo decir una cosa. Es decir, la parte que tú explicas, la parte musical, yo qué sé, en principio vamos a dejarla un poco de lado. Vamos a lo rítmico, al tambor. Hay cientos, miles de ritmos afroamericanos debido a la trata de negros que se esparcieron por todas las tres Américas. Y hay ritmos que ya han dado la vuelta al mundo. El candombe no ha podido dar la vuelta al mundo. Ahora con el disco de Drexler capaz que... No. Porque creo que el kit de la cosa es el candombe al mundo tiene que mostrar auténticamente la estructura, algo que quisieron destruir desde que llegó el negro acá, el primer esclavo, hasta nuestros días. Siempre tuvo barreras el candombe. Se le ha tratado de menospreciar, de desvalorizar, y sin embargo pasó toda la historia de Uruguay y sigue siendo el candombe, asombra el mundo. Entonces pienso que hay que dejar el candombe como está actualmente. Vamos a hablar del ritmo, de los tambores de luz, la utilización de los tambores. Eso hay que dejarlo porque no puede escapar a las leyes del folclore. Eso va a seguir, y va a seguir cambiando. Cosa que llega acá, llega la plena, llega esto, y la plena, yo qué sé, y hay ritmos por año, y se trata de... se impone por encima del candombe. Y el candombe tiene que estar impuesto como lo fue el tango en su momento. Y para ello hay que hablar de los 4 tamboriles, tocarlos como se deben tocar, cada vez hay menos repique. Los chicos van a una mal. Es decir, ahora se aprende a tocar en pocos meses. Tomás. Vos hablas con un gran tamborilero y te dice que llevaba años el aprendizaje del tambor. Era empírico, nadie enseñaba nada. Le corregía cuando uno tocaba, pero podían integrarse con los que tocaban cuando ya estaba preparado. Entonces, yo pienso que es a eso lo que hay que apuntar. Que tendría que haber un organismo, un ministerio, lo que quiera. El SODRE ha intentado hace pocos años hacer algo, y en Canelones, hacer una escuela de candombe, pero no, eso hay que reunirse en una mesa, la gente que ha luchado y toda la vida por eso, y ponerse de acuerdo, qué es lo que el país tiene que hacer. Es decir, tiene que haber como está el SODRE, la danza clásica, tiene que haber un grupo de candombe que sea representativo de Uruguay, pero fundamentalmente poniendo énfasis en los 4 tamboriles. Que vuelva a usarse el bombo, que el chico se toque como se debe tocar, que aparezcan repiques, hay muy pocos repiques. Y usted escuchás una llamada ahora, los repiques no se escuchan. Es decir, los tapan, los ritmos básicos, el piano y el chico lo tapan. Vos querés escuchar, que es un diálogo riquísimo. Yo hablé justamente con el Pocho Magariños una vez, la única vez que yo estuve en el Carnaval de Río, y vine asombrado de ver esas escuelas de samba. Vine que no podía creer lo que veía. 3.000 integrantes, 4.000 integrantes, 5.000 integrantes. La parte de percusión eran, yo qué sé, 2.000, 3.000. Y yo vine y le digo a Pocho Jiménez, Raúl Magariños, padre, digo, che, no podremos juntar 1.000 muchachos. Vamos a hacer una llamada que sea algo que... Porque lo que acabo de ver en el Carnaval de Río es algo increíble. Increíble. Me dice, pero vos estás loco.
Estás loco, loco. Imposible hacer eso. Imposible. Mirá, el número ideal para una llamada de integrantes son 20 integrantes, no más. Podés permitir que llegara a 30. Y tocas con 15 integrantes. ¿Por qué? Porque se tienen que estar escuchando la primera fila con la última fila. Es una conversación, una concentración tenés que tener total. Y un repique, larga una frase y está hablando. Eso es el kit de la música de percusión en África. Los tambores hablan, dicen cosas. ¿Por qué fue prohibido? Si se transmitían cosas. Es decir, el tambor habla. Es un idioma que se conoce desde África. Entonces, un repique tiene que estar escuchando la frase que larga el otro repique. Y mientras tanto haciendo madera. Y luego, cuando este finaliza, el otro contestarle. Y se forma así un diálogo que es increíble. Entonces es imposible escucharlo ahora. Entonces hay que dejar. Las cosas como están ahora hay que dejarlas. Que sea el desfile de llamada, el carnaval, Tomás, como está el concurso del verano. Dejarlo porque no se puede ir contra eso. No se puede. Pero sí se puede hacer algo que sea representativo del país. Representativo de... Ahora entendí. Vos estás para. ¿Tiene que hacer algo? Pero Tomás, vos estás pidiendo que el candombe se expanda, que el candombe se dé a conocer. Y yo te digo tranquilamente que ningún género musical del Uruguay se ha expandido tanto como el candombe en los últimos tiempos. Totalmente. Hoy hay cuerda de tambores en Suecia, ya lo hemos dicho más de una vez, 4. Hay cuerda de tambor en España, hay cuerda de tambor en Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, en un montón de lugares. En Uruguay ni te digo, hasta el último de los departamentos tiene su cuerda de tambores y sus comparsas. Insisto con esto, capaz que es otra la expansión que vos pretendés, pero que se ha expandido el candombe. Y cuando vos decís, por eso yo no termino. No estoy de acuerdo entender contigo, pero no es que le interrumpa. ¿Cómo? No estoy de acuerdo contigo. Lo que se expandió no es el candombe. Pero, ¿puedo decir una cosa? Bueno, ¿y Tomás? qué No se es, expandió? es un ruido de tambor. ¿Es un ruido. Yo he estado en ok, Europa y he escuchado toda esa gente que tú decís y Ta. toca cualquier cosa. Esa gente No que es toca candombe, cualquier cosa. no es candombe. Son gente que. Está la nostalgia del país y es algo nuevo. Pero Y, podrían haber qué bueno. agarrado una guitarra y cantar tango, podrían haber agarrado un bongo y cantar murga, y sin embargo hacen candombe. Y lo que vos decís que hoy son más blancos que negros, que es obvio eso, porque son más blancos que negros en el país, y los que integran las comparsas. Yo no sé, hasta ¿eso está mal? ¿Vos decís que está mal? Que haya muchos blancos que estén incorporados. No, a no estamos, comparsa? al contrario. Desde el punto de vista social es sensacional. Es lo que se debería estar buscando un grupo de gobierno, eso. Que la sociedad se integre. Lo que Justamente a Tomás través de eso se dice, integra. puedo Lo que estoy entender. diciendo que se desvirtúa. Que lo que se hace no es candombe. El candombe, ya te digo, es tan simple. Son 4 voces que están hablando. Esas 4 voces se tienen que escuchar. Y tiene vos me decís, en Europa, en cualquier parte del mundo, hay cantidad de uruguayos que tocan, hacen lo que pueden. Hacen lo que pero pueden. Pero no es candombe. Está bien. No, Es decir, no vos lo escuchás harán un ruido, mal. pero tal es así que yo soy uruguayo, voy allá y escucho esos grupos que tú decís, y yo digo, bueno, pero ¿qué ruido? Pero no estoy. Claro, digo, esto es candombe. Cuando vos escuchás el candombe, tocas, esto es mío. Eso es candombe. Pero lo mismo le pasará a los brasileños con el samba o con el pagolli, que arman un Y bueno, grupo de samba en Finlandia y no tocará tan bueno como los Pero es lo que te cariocas. estoy diciendo. Es decir, Pero- no podés escapar a las. Pero no se juntaron los uruguayos para hacer un grupo folclórico. Eso es un ejemplo Se típico de juntaron para folclore. tocar los tambores, que eso puede es ser una- maravilloso. Pero lo tocan mal. ¿Puedo Entonces no es decir una cosa? candombe. Que lo toquen mal, pero que lo toquen. Eligieron los tambores, no eligieron otra cosa. Bueno, pero lo hace ruido. Lo mismo. Te confunde, debe no haber está pasado. claro. Es decir, no está claro. Escuchás el ruido y dices, ¿qué? Yo qué sé. ¿Qué salsa? ¿Qué? No es. Porque cuando vos escuchás el candombe y tocas, tiene el sello. Ponerle el sello. En la década del 70 y el 80, uno iba a las llamadas y veía, te digo esas porque son las que yo viví, ¿no? Y yo veía 4 o 5 comparsas que tocaban fenómeno. Las otras eran un desastre tocando y tocaban ritmos abrasilerados, las que venían de Cerro Largo y todo eso. Y bueno, o sea que eso no es. Entonces yo te pregunto. Claro, pero no es todo divino lo de de acuerdo a lo que tú me antes. decís, y todo ¿por qué no se horrible lo de impuso el ahora? candombe en el mundo? ¿Cómo? Marcelo. Tú me decís que se impuso en el mundo. ¿Por qué no se impuso? Como el tango, que tiene su tarjeta propia el tango. Bueno, ¿Por qué no se impuso? Tomás. Decime, Pará, explícame. pará, vamos. A ver. El mundo no está impuesto. Yo no soy. No, está bien. Yo no soy nada esencialista, ¿no? Yo no. Imagínense ustedes, Little Richard, escuchando a Red Hot Chili Peppers, Sí, sí.
Sí, sí, ponele. Dicho esto, ¿qué es, no? Pero los Red Hot Chili Peppers no tienen la culpa de lo que tocaba Little Richard. En el tango, los tangueros de 1890 a 1900 dijeron que el tango lo estaban destruyendo, pero después los que lo destruyeron fueron Cobianti, Charlie, Claro. De Caro. Las orquestas Después de los 40. Piazzolla Ni hablar Pasión lo Piazzolla. hizo Pelota. O sea que no hay una versión buena y una versión mala. Hay gente que toca bien y gente que toca mal. Sin duda. Lo que dice Tomás son dos cosas distintas. Una cosa es, porque lo que pasó con la educación, en 1900, ¿cuánta gente iba a la Universidad de la República? O hacía preparatorio. Los padres nuestros, ¿estudiaron en la Universidad de la República? No. Apenas terminaron mis padres la escuela. Y mi vieja primero liceo, creo. Hoy en día la educación se universalizó. Capaz que al haber gente más diversa, los contenidos son distintos. Y se puede enseñar menos y eso cambia. Cuando una música se expande, tiene que estar dispuesto a que la música cambie de calidad. Siempre. Porque si vos decís el tambor lo toco yo, lo toco cualquiera, lo voy a tocar mal. Y tengo derecho a tocarlo. Entonces lo que dice Tomás son dos cosas distintas que están. Vos decís una cosa y Tomás dice otra. Tomás dice, eso que pasó no lo podemos frenar, la expansión. Y él prefiere un estilo más controlado, donde la improvisación y ese diálogo que se establece fácil, es difícil de analizar, pero se establece. Los fenómenos populares. Cuando Una de las cosas que, para que algo sea fenómeno y popular, las dos cosas a la vez, es su falta de control. Si pudiera ser controlado, dejaría de ser un fenómeno popular. Y otra cosa interesante. Va a ser una cuestión más de élite. Una música, cualquier música, cuando está viva, cambia. Ah, bueno. Si no está viva, el problema del folclore. ¿Al candombe le ha pasado? El problema del folclore, yo soy partidario que el folclore no existe, que es una cuestión nacionalista creada en un momento determinado de la humanidad, en el romanticismo, Para generar identidad. para generar identidades, y se seleccionaron cosas. Por eso el candombe no es seleccionado entre el folclore, porque en la época que Ayestarán mismo hace sus trabajos, en el folclore, él pone el folclore norteño y el folclore rural o platense. Y el candombe y las canciones infantiles las pone aparte. Porque en la época del nacionalismo, que fue fines del siglo XIX, los textos de Magariño Cervantes, Soria de San Martín, con Taco Abel, Tabaré. La Patria, Tabaré, bla, bla, Magariño Cervantes con Caramurú, todos los textos fundadores de la nación, Blanes pintando a los 33 orientales, Artigas. Sí, sí. En esos momentos de fundación de la patria, El nacionalismo. el racismo hacía que las manifestaciones de los negros no iban a ser incorporadas en esos relatos de la nación. Entonces, uno dice, el folclore uruguayo, ¿cuál es? La polca, la ranchera, el pericón, el cielito, y ahora no se hizo más nada. Eso quedó, son las mismas de hace 150 años, son las mismas músicas. Especies le decían en esa época, porque las ciencias sociales querían parecerse a las ciencias duras, entonces a la biología, entonces organología, especie musical, Sí. género, que tenga que ver con lo biológico. El folclore es producto de ese proceso positivista y nacionalista. Entonces, por eso el candombe, lo folclórico es lo que... Por eso los marxistas no le daban corte a la tradición, en el fondo, porque era la consideraban como un sector inerte de la historia, congelado, como una antigüedad. Pero cuando la música, hoy el cielito está más muerto, como dice Jaime Ross. Hay tradiciones que está más muerto que un faraón. El cielito se conoce uno solo, realmente. Yo les robo un minuto que tengo Sí. saludos, solo un minuto. Charo Delgado, saludo para vos, Marce, para Charo, para querida, también. beso grandote para Charo, todos. también está por acá Belén Rey, un abrazo del alma a Tomás y a todo el equipo. Y Laura Echeverría, también Nelly y Vincent, que no entendí, Nelly, por favor, que dice, qué lamentable 5 integrantes representando a nuestra cultura. Pero bueno, te ¿Cómo? mando un abrazo. Bueno, así, pero ¿tendría que ser menos o más? no entendí. Pero bueno, también le mandamos un beso y gracias por estar. Así que
ya cumplimos ahí, porque Charo mandó como 2 o 3 ahí. Mandó un gran abrazo Fernando Viera. Vamos, Fernando, querido. acá, Pensamos que ibas a venir y que ibas a estar acá con nosotros, pero bueno, ya que no viniste, te mandamos un abrazo grandote. Está ahí, ya puede salir ahí, saluda y puede salir. ¿Qué haces, Nando? Mirá, ahí está, tenías Gran cámara y todo. candombero, tenías tiene cámara y todo. Así que qué bueno. Y también, yo lo que me llevo de esta charla es un montón de cosas maravillosas, de conocimientos nuevos, de polémicas nuevas, de gente que sabe mucho, que investigó mucho. Y por eso yo quedo súper agradecido de que nos conviden con todas esas ideas, con todas esas opiniones y sobre todo con todo ese disco duro que está clarito, Tomás. Habría 2 o 3 cositas por Dale, tire. Dale. No nos queda mucho, pero dale. Que justamente es el folclore que no existe, tiene sus reglas y sus conceptos, que es el folclore, y tiene características. El candombe tiene todas las características del hecho folclórico. Todas vigentes. Eso por un lado. El candombe es folclore puro. Segundo, sin ánimo de crítica ni de nada. Yo cuando me refiero a que tendría que haber por parte del Estado o de quien fuere un grupo que rescate el candombe como testimonio, algo patrimonial, algo del patrimonio de lo que es el candombe, lo que significa el candombe. Cuando viene un extranjero acá queda muerto. Cuando escucha y dice, yo no escuché, no hay en el mundo un ritmo, hay cientos de ritmos que suene el chico como tiene el candombe, el chico tiene el candombe. No hay. La energía que tiene el chico te da algo que te electriza. Yo te entendí, Tomás, pero el grupo asesor de candombe, que fuiste parte también, ¿no? Sí, sí. Y bueno, debería, no sé, continuar. Sí. Ahí. No, pero no solamente para integrar un grupo asesor de candombe, o un grupo asesor de lo que fuere, tenés que tener una conformación, una visión global de todo, no solamente saber tocar el tambor. No, pero el grupo solamente tocar el tambor es una cosa, pero hay que ver otras cosas. Sí, hay que ver. Entonces, yo lo digo, por ejemplo, en el carnaval, que no es una crítica ni nada. Ustedes lo ven y lo aplauden. Cuando hacen la parte de percusión, la cuerda de tambores, ven que hacen los cortes, y todo eso se elogia y dice, qué maravilloso, pero no es candombe. No es candombe, cualquier cosa menos candombe. Es decir, malabarismo que es notable. Hay muchos malabaristas que aparecen ahí en las redes tocando, que es espectacular. Pero no, el candombe es piano, chico, repique y bombo. El bajo, el barítono, el tenor y la mesa ¿Qué tema, el bombo? Yo quiero decir, ¿ya estamos por terminar? Sí, nos quedan un minuto. Quiero decir una cosa. Lo que dice Tomás lo que dice Tomás, que haya un conjunto, un grupo que diga esto, que le ponga el sello Uruguay, que toque de otra manera, que vuelva a tocar con 20 y pico tambores, se escuchen las conversaciones que el Estado, él está pidiendo que el Estado... No, el Estado, si quieren, o alguien que mueva eso. Definan con lo que quieran, pero el Estado tiene que tener, como tiene el SODER, tiene el grupo que... En Argentina se había formado una rueda de tango, que no sé en qué quedó, porque todos los jueves se daba gratuitamente, los grandes maestros del tango dan una clase de tango. Quedó en la nada. Pero acá tendría que haber, acá hubo Candombe Ballet, fue algo extraordinario. Año 89, año 90 y 91 se extinguió. Bueno, nunca más. Tomás, yo quería agradecerle a Tomás porque tuve la suerte de tocar con él, ¿no? Las cosas que hizo él, un luchador y un promotor y con su grupo Bantú. Padre vamos a decir la verdad, se portó. Que llevo el barrio. Está bueno, pero no me importa. Dentro y los muchachos que hemos criado. Un padre de un grupo grande de gente. No quiero decir un gestor, pero es un tipo que está bien metido. El espectáculo, lo quiero felicitar por aquel espectáculo que se hizo con Pollo y con Berta. Fue una cosa maravillosa. Hermoso. Y el tener acá a Tomás, que tenemos la suerte de tenerlo, que está perfecto, y un tipo que está haciendo esto. Yo tengo fotos en mi casa del Teatro Negro Independiente, no sé, de cosas que Tomás, no sé si era así. Lo fue integrante también. Que fue integrante, que estamos hablando de hace un tiempazo. Voy a hacer otro programa. Y tenerlo acá, con todo lo que hizo
lo que intentó hacer, porque si acá hay un tipo que hizo... La remó, y la remó. Para mí... Cantaba dúo. ¿Cómo se llama el pianista que tu amigo? Andrés Uriarte. Bueno, eso, yo el día que los escuché a Tomás cantar con el pianista ese, cantar a dúo y tocar el piano, yo dije, no, esto más auténtico que esto... Lo que pasa es que para mí el candombe ha sido una opción de vida. Es decir, yo en el primer momento de la vida tenía que decir, bueno, ¿qué hago? ¿De qué me jubilo? ¿Qué hago? Y yo empecé con 15, 16 años con el barrio, la gente, los amigos del barrio, toda la gente de Ancina. La familia Jiménez había que hacer un monumento. Había que hacer un monumento ahí. Gracias. Sí. Gracias. Tomás, Gracias. ya los invito en Africanía, porque tenemos las puertas abiertas a Africanía, así que en Isla de Flores y Minas pueden visitar al señor ahí. Y tendríamos que hacer algo ahí. Nos Nunca tenés que invitar y... No fui nunca. Sí, justamente. tremendo. La UNESCO, Pero para la la UNESCO gente- declaró centro de interpretación del patrimonio por todo lo que tenemos del barrio. Si tenemos, y la cantidad de gente que se ha llevado fotos y cosas del barrio. Sí, es verdad. Pero tenemos todo ahí. Bueno, gente, se nos fue el tiempo. Un Muchas gustazo. gracias. Gracias, Gustavo. Gustazo. Gracias, Huguito. No, muchas gracias a Marcelo. ustedes. Gracias, a Tomás. ustedes por poder manifestar esto. Y gracias por los libros que cada uno De de ustedes verdad. ha escrito, que son maravillosos. Así que bueno, nos vamos, nos fuimos, se nos fue el tiempo. Gracias, chicos. Gracias.